Luego vienen los organelos a nivel general, que hoy también van a ser una hoja de trabajo práctica. ¿Qué más? Pues prácticamente esos tres temas y lo que es parte del retículo endoplásmico rugoso, que espero complementar todo con el rugoso y el Golgi hasta ahí. No sé si les Ok, queda muchas claro. gracias. Gracias, Betsy, sí. Ok. Sí, igual vamos a hacer algunas preguntas en las clases, que la de hoy y la del jueves, para que les quede claro. Ajá, igual les pongo sus temas de guía para que ustedes los trabajen. Bueno, Sofi, cuénteme, la vez pasada, ¿en qué me quedé? El día jueves nos quedamos, empezamos a ver retículos. Sí, los empezamos a ver, Betsy. Ok. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda de lo que comencé a explicar o quieren que me siga de lleno con todo lo que es el funcionamiento y los procesos que suceden en los retículos? ¿Sí? Me pregunto si ya habíamos visto por qué son organelos membranosos y la diferencia entre ellos. No, Betsy, creo que eso no lo Betsy, creo que eso llegamos a sí no ver. lo vimos. Solamente di la introducción. Sí, solo la introducción. Sí, solo la ¿Esta la puse? introducción. Sí. Ah, ok. Sí, es que como me recuerdo que ustedes también tenían pendientes la exposición, por eso no profundizamos tanto. Pero bueno, ¿alguna pregunta o comentario antes de empezar? Bueno, de antemano les agradezco. Tuvimos problemas con el portal el día de sábado a domingo, por eso no he subido notas, pero el día de hoy lo voy a hacer. Y por el otro lado, les agradezco, es el único grupo donde he tenido más participantes en el foro. Les invito a los que faltan, porque solamente hay como 23 personas participando, que coloquen algo que los represente o que quieran compartir. Es bonito también conocernos desde ese punto de vista y pues igual le voy a amplificar la fecha hasta el viernes para que tengan opción por si están muy cargados de tarea. Bueno, en esta semana creo que ustedes van a tener la práctica del ojo, si no mal recuerdo. Sí, Betsy, el viernes. Sí, ok. ¿Sí los pudieron conseguir? Yo sigo todavía en búsqueda de. Normalmente en los mercados, pídanles a alguien que se los consigan. Puede ser de cerdito o de res, no hay mucha diferencia. Y manténgalos congelados y ya una noche antes lo descongelan para que no se empiecen a descomponer las proteínas y desarrollar un aroma así un poco desagradable. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver todos los organelos membranosos y ya habíamos dicho que uno de los más importantes es el núcleo, perdón, puesto que ahí se van a formar principalmente los ARNA mensajeros. Es importante recordar que las proteínas son las moléculas más importantes de la célula porque determinan las funciones de enzimas, de hormonas, de glicoproteínas, de muchas de las eh, moléculas que participan sobre todo en los procesos biológicos. Pero las proteínas siempre van a depender del ADN. Ajá. Entonces, el ADN siempre va a estar en el núcleo y este ADN que está aquí, que se le conoce como nucleoplasma, para poderse transformar en proteína necesita transformarse por medio de un proceso que le llaman transcripción a ARN. En genética vamos a conocer a tres tipos de ARN que por ahí van a ver que es el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. El importante en esta clase es el ARN mensajero porque va a ser la receta ya modificada
en lo que se va a transformar una proteína. El de transferencia normalmente le permite a la proteína tener suficientes aminoácidos y el ribosomal, como su nombre lo indica, es el que se dedica a formar los ribosomas, ¿sí? Que son unidades proteínicas que van a poder fabricar proteína, ¿sí? Aunque parezca repetitivo, porque los ribosomas están estructurados de aproximadamente más o menos 80 proteínas, pero van a reconocer siempre el ARN mensajero, ¿sí? Esto es muy importante, que es una molécula sencilla que va a salir a través del poro nuclear y siempre va a ser capturado por los ribosomas. Entonces, a partir de ese ARN mensajero, ahí tenemos todas las proteínas importantes que nuestra célula va a necesitar. Pero como ya habíamos visto durante la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, pues necesitan de muchas modificaciones químicas para que éstas funcionen. Entonces, vemos que el núcleo está rodeado por un organelo que está hecho de cisternas o bolsitas, y esas bolsitas están llenas de ribosomas. Si lo vemos en la siguiente, vemos que son cisternas que están comunicadas entre sí y que todas están salpicadas de ribosomas. Todos estos cositos oscuros son ribosomas. Pero también podemos tener ribosomas libres en el citoplasma. Entonces, los ribosomas van a ser las estructuras más activas y necesarias para la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico rugoso, entonces, son sacos o cisternas membranosas comunicadas entre sí o en forma de pilas. Y el retículo endoplásmico lipídico, o liso, perdón, ya son túbulos intercalados entre sí, pero su principal función va a ser síntesis de corticosteroides, de hormonas lipídicas y la detoxificación de la célula. Entonces, para entender los procesos del retículo endoplásmico rugoso, sabemos que también tiene una comunicación con lípidos y una comunicación con Golgi. Entonces, estos tres componentes celulares se dedican a la síntesis de proteínas principalmente complejas, liposolubles, que van a ser parte de la membrana o de la exocitosis. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes indispensables antes de ver el proceso. En esta diapositiva les puse la definición general de cada uno de los organelos, a excepción de los ribosomas. Estos no son organelos membranosos, sino que son, como les dije, un complejo de ribonucleoproteínas, así se les llama, ¿sí? Y de ahí todos los demás son organelos membranosos, incluyendo la membrana plasmática. ¿Y por qué se llaman membranosos? Porque a todos los va a rodear una membrana con una cierta cantidad de proteínas, señalizadores, que son a veces hormonas o lípidos especiales, y además va a estar rodeada de fosfolípidos. Algunos, el retículo endoplásmico rugoso, pues vamos a ver que tiene, aparte, para que trabaje correctamente, va a tener, espérense un segundo que está cargando, va a tener los ribosomas, miles de ribosomas salpicados, y la mitocondria y el núcleo van a tener no solamente una membrana plasmática, sino a veces unos componentes especiales como láminas, son estructuras que le dan estabilidad. Láminas son como una red de proteínas que sustentan a lo que es la membrana del núcleo, y la mitocondria pues es un organelo que tiene dos organelos membranosos. Disculpen, está cargando la presentación, ¿me están escuchando? Sí, sí se lo escucha. Sí, Ok. sí, estoy escuchando. Pero veo que como que la señal no es muy buena. Vamos a esperar un segundo. Bueno,
Entonces, los componentes más importantes aquí son los ribosomas y si se dan cuenta, ahorita que cargue bien la presentación. No sé si ustedes la están viendo. Sí, Betsy. Ah, ok. Voy a ir a esta que es la más elemental de retículo endoplásmico rugoso. Entonces, los ribosomas son estas estructuras que van a captar el ARN proveniente del núcleo. Denme un segundo porque esto está boicoteándose. Como que no quiere presentar. Ahí vamos. Entonces, hoy vamos a ver todas estas características de los ribosomas. Luego tenemos aquí vemos a los ribosomas también, que están unidos al retículo endoplásmico rugoso. Pero en especial hay que hacer una subdivisión porque hay dos tipos de ribosomas, los que están libres en el citosol o citoplasma y los que están cercanos al retículo endoplásmico rugoso. Los que están libres en el citosol normalmente van a capturar el ARN mensajero. Este numerito que está aquí es el sentido que tiene de este lado el primer aminoácido y el último aminoácido. Entonces, esto que es ARNA mensajero es la receta para producir cualquier tipo de proteína que va a llegar a formar parte del núcleo, de la mitocondria o del peroxisoma, ¿sí? Estas proteínas normalmente se sintetizan rápido y no sufren modificaciones, es decir, que se les pegue un grupo prostético, que tengan la unión de 4 o de 3 proteínas diferentes, sino que es una proteína más simple. A veces se les llama proteínas más hidrosolubles. Entonces, esto que están viendo aquí como ARN mensajero lleva adenina, guanina, uracilo y citosina. Y esos son los componentes de ese ácido nucleico. Esto se transforma en aminoácidos, ¿sí? Debido a la lectura que tiene el ribosoma, ¿sí? Pero las proteínas que traen un péptido aquí en esta parte, estas proteínas son las que se van a incorporar al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, toda proteína que tiene una señal de envío hacia el retículo trae esta parte rojita que se llama péptido señal, ¿sí? Es una secuencia de aminoácidos que no va a ser parte de la proteína, pero que la lleva como señal para ser procesada esta proteína dentro del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, igual trae una secuencia de ARN. Este ARN es capturado por un ribosoma. Para que se capture por el ribosoma, a veces es necesaria una proteína que está en el citosol que se llama proteína de reconocimiento de la secuencia señal, que permite jalar el ARN hacia el ribosoma. Este ribosoma se acerca al retículo, este es el retículo endoplásmico rugoso. Esta es la parte interna que también se le llama lumen. Esto es importante. Lumen o luz, o también significa que es un espacio en donde van a ocurrir muchas reacciones, principalmente de modificación y donde se requieren de enzimas. Entonces, esta proteína que se acaba de sintetizar, ya se le quitó este pedacito que se llama péptido señal, ¿sí? Para lo cual la primera enzima que va a participar es una que se llama peptidasa señal, ¿sí? Así como su nombre lo indica, peptidasa señal, quiere decir que va a ser una enzima que va a cortar el péptido para que quede libre la porción de solo aminoácidos que formarán parte de la proteína. Estas proteínas que llevan
más tiempo en procesarse y transformarse en estructura terciaria o cuaternaria, siempre van a ser parte de la membrana plasmática, por ejemplo, los GLUT o una proteína señalizadora de hormonas. Pueden ser también ejemplo todas las proteínas que se secretan hacia afuera, al espacio extracelular. Podría ser desde una hormona, un factor de crecimiento, albúmina, etc. O puede ser una enzima del tipo hidrolasas que va a formar parte de los lisosomas. Entonces, esta es la diferencia entre ribosomas libres y ribosomas unidos o cercanos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si yo no explico la función de estos ribosomas, pues no tiene sentido ver todo el proceso que va a ocurrir en liso y en Golgi. ¿Y quiénes son las que se forman entonces en el retículo endoplásmico rugoso? Principalmente glicoproteínas o lipoproteínas. Acuérdense que las glicoproteínas van a tener unidas hacia ellas un oligosacárido y las lipoproteínas pueden estar unidas a algún lípido en especial, ¿verdad? Y que van a ser parte principalmente de membranas. Pero el otro porcentaje es que son parte de enzimas y parte de hormonas peptídicas. Entonces, ya vimos en esta imagen que estamos observando que son pilas o cisternas aplanadas acumuladas cercanas al núcleo que van a permitir el procesamiento. Quizás aquí cercano al núcleo se empiezan a plegar las proteínas, a ensamblar. Y luego conforme avanzan a las siguientes vesículas, pues se van adicionando grupos químicos, pueden ser azúcares o pueden ser cortes de la propia proteína. ¿Cómo es que estas cisternas se comunican? Primero, bueno, entre ellas hay ciertos espacios para comunicarse o se forman vesículas que se van trasladando de un lado al otro de la cisterna. Ajá. Entonces, el proceso más importante que ocurre aquí es la síntesis de glicoproteínas, el comienzo de la glicosilación y el ensamblaje, ¿sí? Es decir, aquí va a haber otras proteínas importantes que se llaman chaperonas, que van a identificar errores en las proteínas y van a eliminar esos errores y con esto les pueden ayudar a que estas puedan seguir su camino a Golgi para distribuirse y para verificar su control de calidad o su estructura. ¿Sí? Si Golgi determina que esa proteína no está bien estructurada, la puede mandar al lisosoma para que se destruya y no se acumule en el citoplasma o inclusive en alguno de estos dos organelos. Aquí, por ejemplo, vemos una neurona, ¿sí? Este es el soma de la neurona. Ahí está, vemos que está comunicada con dendritas de otras neuronas y que normalmente, así como el núcleo ocupa el 30% del citoplasma, el retículo endoplásmico rugoso, dependiendo de la función celular, pues va a ocupar casi el 30-35% de la estructura de la célula. Igual el liso, si es parte del hepatocito o de las neuronas o de células muy activas donde requiere de un alto funcionamiento. ¿Sí? Entonces, dentro de los tres procesos más importantes del retículo endoplásmico rugoso es la síntesis y almacenamiento de proteínas, la glicosilación de proteínas y el plegamiento o ensamblaje de proteínas, ¿sí? Todo esto ocurre en todas estas cisternas, ¿sí? Y vemos que a una proteína, aquí lo que nos están lo que se está reconsiderando es la adición de ciertas antenas que van a ser el cúmulo de oligosacáridos. Acuérdense, oligosacáridos es pocos azúcares unidos a la proteína para que ésta pueda funcionar. En otras palabras, diríamos que es el comienzo de la unión del grupo prostético que las hace funcionales. Entonces,
Casi el 80% de todas las proteínas que nuestras células producen son glicoproteínas, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Esta es una glicoproteína. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en negro son aminoácidos, ¿sí? Pero en algunos lugares explícitos de esta proteína se le han colocado antenitas, ¿sí? Para que lo vean de una manera simple. Esas antenitas son azúcares, monosacáridos, que se van a proporcionar en un orden dentro del retículo endoplásmico rugoso para darle estructura y validez a esta proteína. Entonces, los oligosacáridos solamente se van a adicionar a ciertas áreas de la proteína, ¿sí? Principalmente a esos aminoácidos, son regiones sensibles a la glicosilación. Podría ser asparagina, en este caso, serina, y en el Golgi se va a adicionar a la treonina, ¿sí? Entonces, donde estén estos aminoácidos es donde normalmente ocurre la glicosilación, ¿sí? ¿Y qué es cada antenita? Pues es la unión de la N, significa N-acetilglucosamina. Estas azulitas son las manosas. Luego viene otras N-acetilglucosamina que se van adicionando, la galactosa y por último el ácido siálico. Cada proteína tiene una secuencia distinta. Entonces, para que a la proteína se le adicionen estos azúcares, necesitamos de enzimas que se llaman glicosilasas y glicosiltransferasas. ¿Por qué son importantes? Si las proteínas de las células no tienen esa unión a oligosacáridos, no funcionan o no pueden recibir señales. Ejemplos de estas son algunas hormonas, no todas, pero las hormonas peptídicas normalmente tienen una región glicosilada. Los anticuerpos o inmunoglobulinas tienen regiones glicosiladas y las membranas, por ejemplo, para captar o identificar sustancias extrañas como microorganismos, tienen que tener esas antenitas de oligosacáridos. Las uniones entre las células, ¿sí? Las uniones que están en todo lo que son el endotelio de los vasos sanguíneos, arterias, etcétera, tienen este tipo de proteínas glicosiladas. Las enzimas, ¿sí? Por eso es que las enzimas, para poder funcionar, tienen que tener esta estructura y pasar al lisosoma o a donde se vayan a exocitar. Proteínas receptoras, factores de crecimiento, proteínas de identificación celular, ya dije, que tienen que ver con la recepción de señales o de identificación de microorganismos. Nuestros grupos sanguíneos también tienen, si son A, B u O, diferente tipo de acomodamiento de estos azúcares. La matriz extracelular también va a tener cierto tipo de azúcares y cuando un espermatozoide y un óvulo se favorece la reacción de fecundación, es por el reconocimiento de este tipo de proteínas que están en la superficie de ambas células, más en el óvulo. Entonces ahí tiene mucha implicación las glicoproteínas, ¿sí? Entonces la que está aquí es una hormona de la médula ósea que se llama eritropoyetina y su función principal es ayudar a la madurez de los glóbulos rojos cada vez que nuestro cuerpo así lo requiere para que tengamos lo suficiente de eritrocitos en nuestra sangre. Y siempre debe de llevar este tipo de glicosilación, si no, no va a funcionar. Entonces resulta que los dos procesos más importantes del retículo es la N y la O-glicosilación. Entonces, ¿qué significa N? Que la adición de azúcares va a ocurrir en estos aminoácidos, serina, asparagina principalmente, pero en un grupo funcional que es el grupo aminoácido, ¿sí? En cambio, cuando está la O-glicosilación, se le va a adicionar el azúcar a 1H de un aminoácido que sería polar. Eso significa N y O. Y además que la O
siempre va a ocurrir en el Golgi y la N-glicosilación va a ocurrir en el retículo endoplásmico rugoso, para lo cual cada uno de estas enzimas son necesarias. Si una persona es deficiente en el gen de algunas de estas enzimas, no va a ocurrir la glicosilación adecuada. Y vamos a ver ya en la siguiente clase que las patologías relacionadas a esta pues son inmunodeficiencias, es el cáncer, la diabetes, dependiendo, pero va a haber modificaciones en este tipo de enzimas. ¿Y en qué ayuda esa antenita de glicosilación? Pues primero, de alguna manera, pues va a permitir que, aparte de que se la adiciona en estos aminoácidos, ayuda a la estructura y conformación de la proteína. Número 2, aumenta la solubilidad de estas proteínas, sobre todo cuando salen al plasma, ¿sí? O fuera de la célula. También estabiliza a las proteínas. Todas estas proteínas, recuerden que están en el plasma, y si, por ejemplo, estamos expuestos a alguna sustancia o a cambios de temperatura, si tenemos un proceso febril, en este caso se van a desnaturalizar las proteínas. Entonces, para que no se desnaturalicen y no cambie su función, tienen esta adición de glicoproteínas, o sea, también los protege frente a la desnaturalización. Evita la degradación de la proteína frente a procesos inflamatorios. Permite que sirvan de señales en la membrana plasmática, como ya vimos que los GLUT, las ATPasas, las permeasas, todas las acuaporinas tenían oligosacáridos en el espacio extracelular. Entonces, si no lo tuviesen, estas no funcionarían y tampoco serían sensibles, por ejemplo, a la vasopresina o a la insulina, como vimos en las clases anteriores. Y por último, sirven de señales de reconocimiento para proteínas que están en bacterias, ¿sí? Entonces, si no están bien estructuradas, no reconoceríamos a sustancias que nos pueden invadir y generar una respuesta inmunitaria. Entonces, el proceso principalmente es que el ribosoma va a capturar el ARN mensajero, que es esta cinta en rojo. Este ARN mensajero, si ve que se trae la primera secuencia que se sintetiza de aminoácidos, es donde viene el péptido señal, y ese péptido señal es identificado por esta proteína aquí en amarillo, esta que está aquí, que permite acercar al ribosoma hacia el retículo endoplásmico, por eso se llama proteína de reconocimiento del péptido señal. Lo acerca y lo pone en un receptor que está en el retículo endoplásmico, y se dice que esta ribosoma se coloca sobre el receptor para traslocar. Recuerde que la palabra traslocar es permitir introducir, en este caso, el péptido hacia el interior del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, paso número 1, el ribosoma sintetiza la cadena de aminoácidos. Paso número 2, si trae péptido señal, es identificado por esta proteína que permite acarrearla hacia la membrana. Y una vez que llegan a la membrana, empieza a introducir la proteína a la luz o al lumen del retículo. Esa proteína es liberada al interior y es cortado el péptido señal por medio de la enzima, ¿sí? Cuando toda esta información ya en forma de aminoácido se ha introducido hacia el retículo endoplásmico rugoso, las dos unidades del ribosoma son separadas, ya no funciona el ribosoma como tal, y el ARN mensajero se degrada, ¿sí? Solamente se utiliza una vez porque automáticamente fuera del núcleo el ARN es degradado
por algunas ribonucleasas. Entonces, aquí lo importante va a ser esta cantidad de aminoácidos que tienen que ser revisados, procesados y ensamblados dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿Tienen alguna duda? Ya se durmieron. Betsy, yo tengo una duda con lo que dijo la glicoproteínas y lo de la sangre. Ujú. ¿Cuál? Si no estoy mal, yo, eso es una duda rara. Si no estoy Ujú. mal, ¿esas glicoproteínas se llaman antígenos o los estoy confundiendo la que determina el tipo de sangre de una persona? Cuando, en este caso sí, se llaman antígenos de reconocimiento, pero es por una razón. Un antígeno, y es bueno que me haga esa intervención, un antígeno siempre va a ser una proteína extraña, ¿sí? Los antígenos, por ejemplo, cuando ingresan al cuerpo, un antígeno es algo que tiene ADN extraño diferente a nosotros. Entonces podría ser una bacteria, un hongo, un virus. Por ejemplo, el prión es un antígeno. Sin embargo, cuando hablamos de los glóbulos rojos, que es donde van a estar estas glicoproteínas, aquí voy a dibujar un globo rojo, un glóbulo rojo. Estas antenitas que ustedes ven aquí están en la superficie y van a ser diferentes si son de tipo A, si son A positivo, o si son B, es otra estructura, ¿sí? O si son O, van a tener otra estructura. Entonces resulta que es solamente en el eritrocito se les puede llamar como antígenos de membrana, pero no es porque reconozcan a bacterias o a sustancias extrañas. Aquí es porque cuando a alguien le determinan el grupo sanguíneo, le ponen sueros, ¿sí? Suero anti-A, suero anti-B o suero anti-O. Entonces, si nos ponen el suero, esos son anticuerpos contra el grupo A, R o UO. Entonces, en ese caso, pues se dice que uno desarrolla una reacción a anticuerpos que están en el suerito, que están en los laboratorios, ¿de acuerdo? Pero también se les llama antígenos de membrana del eritrocito, porque si a alguien le transfunden la sangre que no es, supónganse que yo soy O positivo y me ponen A, empiezo a hacer una reacción entre los eritrocitos que me han puesto de un grupo sanguíneo distinto y mis glóbulos rojos empiezan a hemolizar. Entonces desarrollo una reacción que le llaman, ¿cómo se llama esto? Una reacción de rechazo, porque el grupo sanguíneo que me han colocado no tiene los antígenos de membrana importantes, pero solo en ese sentido se le llama antígeno. Ahora, lo ideal es que todos los glóbulos blancos, aquí voy a poner un monocito, tienen receptores en su membrana. Y cuando vean a una bacteria, aquí voy a poner una bacteria. Cuando ven a esta bacteria, reconocen la estructura que está en su pared celular gracias a estos receptores que se llaman glicoproteínas. Entonces, aquí serían proteínas de reconocimiento bacteriano. Y en los eritrocitos sería antígeno de membrana, pero ambos tienen este tipo de estructuras que se llaman oligosacáridos. ¿Quién preguntó eso? Julio, yo. Julio. ¿Sí le queda claro? Sí, solo una duda más. Ujú. Usted habló ahorita de los aglutinógenos A y B, o en el tipo de aglutinógenos Sí. A y B que determina el tipo de sangre, pero puede hablar de los antígenos también del sistema RIUS, No escuché la de el los antígenos de RH qué. del sistema RIUS, del RH Sí, el positiva y RH RH. negativa. Sí, lo que pasa que estos antígenos fueron identificados en el mono Macacus rhesus. Son unas proteínas que también tienen en la sangre ese tipo de especie de monos. Y por ser mamíferos, pues es lo más parecido también a nuestro tipo de sangre. Pero hay otro tipo de identificadores de glicoproteínas, ese es el más común en la población, pero hay otros como el grupo Bombay,
dependiendo las poblaciones, a veces son identificados como proteínas de membrana. En este caso, el grupo RH, en el suero, para identificarlo, se llama suero anti-D. ¿Sí? Entonces, las personas que desarrollan una reacción, como usted dijo hace un momento, de aglutinación, si pongo el suero anti-D y se aglutinan los glóbulos rojos, quiere decir que tenemos ese tipo de antígeno en la membrana, entonces se le llama RH positivo. Y si no hacemos aglutinación, cuando nos identifican este tipo de glicoproteínas, somos A negativo o B negativo. A veces las personitas que tienen ambos receptores en su grupo, en su eritrocito, tanto A como B, seguro que alguien por ahí del grupo tiene ambos, entonces ellos son AB. Si tuvieran el antígeno RH, serían AB positivo. Si no tienen el antígeno de membrana RH, serían AB negativo. Y por ejemplo, los que son O, quiere decir que no tienen ni A ni B, pero pueden ser también O negativo u O positivo, dependiendo. No sé si le queda claro, Julio. Sí, sí me queda claro. Gracias, Betsy. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Vamos a ver cómo es que se forman, porque debe de llevar un orden la glicosilación, ¿sí? Vamos a imaginarnos que la parte en celeste es el interior del retículo endoplásmico rugoso y la parte que está en naranja es el citosol. Pues aquí lo importante es que aunque aquí se están sintetizando las proteínas de cualquiera que se van a llevar a cabo el plegamiento, estas proteínas se les tiene que adicionar este tipo de monosacáridos. Que te vaya bien. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Vemos que lo interesante es que en la membrana del retículo endoplásmico rugoso va a haber estos componentes, el famoso dolicol fosfato y otro que se llama una flipasa, ¿sí? Son enzimas y son componentes lipídicos que están en la membrana. Aquí no va a haber transportadores como el GLUT, nada que ver con la membrana externa. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso es rico su membrana es rica en fosfolípidos, el dolicol es un alcohol con azúcares y la flipasa. ¿Este dolicol para qué sirve? Aquí se van a empezar a procesar estas antenitas que se le van a pegar a la proteína glicosilada. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Entonces, para que empiece a procesarse la glicoproteína, primero al dolicol hay que fosforilarlo. Entonces aquí, para que ya se vayan familiarizando, está el PO4, ¿sí? Primero se fosforila el dolicol y a este dolicol, permítanme un segundo, a este dolicol fosfato se le va a adicionar, tienen que adicionarle 2 fosfatos y posteriormente, pero antes de que se me olvide, el dolicol sirve como una señal importante del retículo endoplásmico rugoso. A este dolicol en la parte externa se tiene que fosforilar previo para que se adicionen los primeros azúcares. Entonces, en celeste vemos que está la N, aquí, esperen un segundo, sí. En celeste está la N-acetilglucosamina, que son monosacáridos, y que en orden, casi para todas las glicoproteínas, después de que se ha fosforilado el dolicol, se le adicionan 2 N-acetilglucosaminas en la parte externa. Y después la flipasa va a permitir que se incorpore la estructura glicosilada al interior. ¿Por qué? Porque en el interior se le tiene que pegar este oligosacárido a la proteína. Entonces, pero vemos que los primeros pasos de la glicosilación
ocurren en la membrana externa del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, normalmente van aldolicol, 2-fosfatos, luego 2-N-acetilglucosamina y se le adicionan, esto en verde se llaman manosas, son monosacáridos. Normalmente casi a todas las proteínas se le adicionan desde 8 a 9 manosas, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay 5 manosas y automáticamente la flipasa permite traslocar o pasar al interior ese oligosacárido que se está empezando a estructurar. Y ya al interior del retículo se termina de agregar las manosas para poderle colocar este oligosacárido a la proteína que va a ser de tipo glicosilasa. ¿En dónde? Ya sea en la serina o en la asparagina, que son los lugares donde normalmente se van a glicosilar. A veces pueden tener una estructura glicosilada, 2 o 3, dependiendo de la proteína. Vemos que entonces se siguió glicosilando la proteína, el dolicol fosfato hasta tener 9 manosas. A veces se le quitan manosas. Entonces, toda esta adición de azúcares al dolicol fosfato lo hacen las glicosil transferasas o las glicosilasas. Cuando al interior del retículo endoplásmico rugoso se le han adicionado principalmente las manosidasas, yo siempre les digo, acuérdense de las manos para que no se les olvide que esa M son, manosas. Posteriormente vienen las glucosas adicionadas a la estructura y a veces se le adicionan otro tipo de azúcares como galactosa y ácido siálico. Cualquiera de esos son los que van a componer las antenitas de las glicoproteínas. Cuando ya se adicionan, en este caso vemos las glucosas o la galactosa, se desensambla la estructura y se le coloca a la proteína. Esto que están viendo aquí, el NH de algún aminoácido, en este caso asparagina, ahí es donde se pega la estructura del oligosacárido. En el Golgi ocurre en el OH, por eso se llama O-glicosilación, y en retículo N-glicosilación por este nitrógeno. Recuerden que antes de que se haya adicionado los oligosacáridos, la proteína tuvo que ser autoensamblada, ¿sí? Porque hay aminoácidos especiales que hacen interacción entre ellos. Si la proteína tuviera serinas, acuérdense que hace enlaces disulfuro y se empieza a plegar. Pero resulta que antes de que ocurra la adición de oligosacáridos, si el enlace disulfuro no es correctamente ensamblado, también participa otra enzima que se llama disulfuro isomerasa. Y esta lo que hace es que corrige los enlaces disulfuro para que no haya un mal plegamiento de la proteína, ¿sí? Una vez que se forman los primeros enlaces disulfuro, después se le adicionan los grupos, las cadenas de oligosacáridos, ¿sí? Entonces se dice que la proteína ya está preformada. Se revisa que esté todo correctamente adicionado y entonces no se queda en el retículo, sino que pasa a la estructura de Golgi para terminarse de procesar. Mi pregunta es, ¿entendieron el proceso de glicosilación o quieren que explique bien alguna duda o pregunta? ¿No? Chicos, ¿quedó claro? Sí, Betsy, yo creo que todo quedó claro. Por ejemplo, en esta imagen que está en el artículo que algunos de sus compañeros pueden exponer, que es enfermedades por defectos en la glicosilación, vemos que, imagínense que esta es la membrana plasmática de una célula y aquí están un montón de proteínas glicosiladas, por ejemplo, un receptor de membrana, etcétera, ¿sí?
Estas proteínas glicosiladas normalmente permiten la unión a otras proteínas, aquí por ejemplo galactinas, o la identificación de células o la identificación de sustancias extrañas. Entonces siempre tienen que tener nuestras membranas ese tipo de estructuras glicosiladas, ¿sí? Entonces vemos que la glicosilación ocurre en retículo endoplásmico rugoso. Aquí vemos una estructura, le vamos a llamar oligosacárido. Este oligosacárido pues se adiciona en las primeras cisternas del retículo y luego esta proteína termina de ser ensamblada para su distribución en el aparato de Golgi. Vamos a ver cómo en las cisternas del retículo se empiezan a adicionar muchos azúcares a esta estructura, desde el más simple, que es el dolicol-fosfato, luego las N-acetilglucosaminas. Dirían, ¿cómo Betsy se aprende eso? Solamente acuérdense que las glucosas que son adicionadas en la primera parte llevan un grupo amino, ¿sí? No es la glucosa clásica que conocemos, sino el grupo amino en uno de sus, en vez de 1H, lleva un grupo NH2. Creo que en la segunda clase, cuando vimos grupos funcionales, les enseñé una de estas imágenes. Entonces, vemos que desde lo más simple, N-acetilglucosaminas, luego en verde las manosas, luego, por ejemplo, una N-acetilglucosamina otra vez, y pensamos aquí que seguramente la galactosa son las bolitas amarillas, ¿sí? Entonces, todo es un proceso que se va generando en cada una de las cisternas o celdas del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Aquí abajo pueden ver los colores que identifican ese tipo de monosacáridos y pueden ser desde la N-acetilglucosamina, es la que primero se le adiciona al oligosacárido, luego vienen las 9 manosas. No se preocupen, no todas las proteínas traen 9, porque en Golgi se le van a quitar parte de lo que se hizo acá, se le elimina. Luego algunas llevan glucosa, algunas galactosa, fucosa. Esta es muy rara que esté presente, pero algunos oligosacáridos traen este tipo de monosacárido. Y por último, el ácido siálico. Las proteínas que están en la membrana del eritrocito, algunas tienen el ácido siálico. ¿Qué pasaría si esta estructura, esas antenitas, no está bien hecha? Entonces, la persona nace con defectos congénitos de la glicosilación. Cuando hablamos congénito es que el gen para formar estas estructuras no está y seguramente que forma las primeras azúcares adicionados, pero no se termina de hacer la glicoproteína. Por lo tanto, los efectos van a ser muy, muy severos en los bebés. De tal manera que desde que nacen, a lo mejor no identifican organismos que los infectan y se mueren por infecciones en varios tejidos, ¿sí? Como si fuera VIH, pero a esa se le llama inmunodeficiencia congénita. Se ha visto que algunos niños que nacen con defectos en la glicosilación tienen alteraciones visuales, sobre todo cuando cuando sus ojitos están viscos, ¿sí? Que no ven directo, que sus ojos tienen alteraciones estructurales, problemas con trastornos mentales, pero más que nada son inmunodeficiencias o enfermedades como la artritis reumatoidea. Vamos a ver si no me faltó algo. Sí. Ya vimos que el principal proceso es la glicosilación de proteínas. Luego también se revisa el plegamiento. ¿Y quiénes supervisan el plegamiento? Las chaperonas. Si las chaperonas verifican que una proteína no se plegó correctamente, la marca, le pone una señal y la destruye en los proteosomas. Si se dan cuenta, en la segunda diapositiva puse que los proteosomas son proteínas que normalmente destruyen, son estructuras que destruyen proteínas alteradas, mal hechas, con defectos en algún aminoácido, y ahí es donde se destruye todo este tipo de proteínas desde el punto de vista retículo endoplásmico rugoso.
porque si las proteínas se meten a la célula, por ejemplo, desde la membrana, esas son destruidas en los lisosomas, que es otro organelo que después vamos a ver. Entonces, para que ocurra la adición de azúcares en los retículos, en el retículo endoplásmico rugoso, necesitamos de todas estas enzimas. Y estas son las que van a poner en su portafolio. La única que no está aquí es la disulfuroisomerasa y la peptidasa señal. Esas son las dos primeras enzimas que participan en cortar el péptido y en modificar los enlaces disulfuro entre cisteína, que dependiendo las proteínas, pues pueden haber un enlace disulfuro o 10 enlaces disulfuro. Entonces, después de esas dos enzimas, podemos poner la dolicol fosfosintetasa. ¿Qué hace esta enzima? No es necesario que se sepan la función de cada enzima, pero sí por qué están en el retículo endoplásmico rugoso. La dolicol fosfosintetasa, como su nombre lo indica, ayuda a que el primer fosfato se adicione al dolicol, que es un alcohol de membrana. Entonces, si no está esta dolicol fosfosintetasa, ni se sintetiza el fosfato ni se le pega al dolicol. Dolicol sinasa es la que ayuda a fosforilar. La flipasa es un transportador que está en el retículo para transportar el primer oligosacárido hacia adentro del retículo. Y todas estas que son alfa-glicosidasas, alfa-manosidasas, son las que ayudan a ir pegando una a una la manosa al oligosacárido, ¿sí? También la glucosiltransferasa a transferir el oligosacárido de afuera hacia adentro junto con la lipasa. Entonces, pero en general, que quede muy claro, lo más importante, podríamos, para evitarnos el nombre de estas enzimas, se requieren de glicosidasas y glicosiltransferasas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Las glicosidasas sintetizan monosacáridos y las glicosiltransferasas las van adicionando a la cadenita de oligosacárido. No sé si queda claro. Entonces, estas enzimas hay suficientes o muy abundantes adentro del lumen de todas las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Y las que están en Golgi son alfa-manosidasas, N-acetilglucosil, fosfotransferasas, etc. ¿Por qué hay estas dos muy importantes? Porque estas lo que hacen es que todas las manosas que se adicionaron a la proteína, que normalmente son 9, a veces se le quitan 5, 4 o 3. Entonces pensaríamos que la manosidasa quitan exclusivamente a manosas para adicionar otro tipo de azúcares, glucosa, fructosa, galactosa o ácido siálico. Ese proceso es la terminación de estas proteínas, pero en Golgi. Esa es la diferencia principal. Todo comienza en rugoso y en Golgi se termina de glicosilar la proteína, aparte de otras reacciones que suceden aquí. ¿Dudas, preguntas? Aquí vemos también el proceso. El ribosoma trae el ARN mensajero. Esto se convierte en proteína. Mientras entra esta proteína o esta síntesis de aminoácidos, se están sintetizando los oligosacáridos para que cuando la proteína entre, si es que trae esa secuencia de asparagina, trionina o serina, pues ya la célula sabe que hay que glicosilar a la proteína. No todas las proteínas que entran al retículo van a tener que glicosilarse, solo algunas que son parte de las que ya mencioné. Otras proteínas que no se les adiciona oligosacáridos se esperan hasta que llegan al núcleo, por ejemplo la hemoglobina. Perdón, aquí ya me equivoqué. Las proteínas normalmente se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, algunas se glicosilan y otras se esperan hasta el paso a Golgi. En Golgi lo que va a ocurrir es se van a adicionar grupos prostéticos. ¿Como cuáles? Bueno,
en proteínas como la hemoglobina, se ensambla, se hacen las 4 unidades de alfa hemoglobina o alfa globina, beta globina, y ya en Golgi se le adiciona el hierro a cada una de estas unidades para formar el grupo hemo y ensamblar a la proteína. Entonces, en el Golgi, a las proteínas que no se les adicionaron este tipo de oligosacáridos, se les adiciona un lípido, el grupo hemo, zinc, ¿qué otra? Selenio, cromo, dependiendo. Entonces, cuando la proteína no trae oligosacáridos, son proteínas con grupos prostéticos que se modificarán hasta que lleguen al complejo de Golgi. Entonces, ahí es donde ocurre también la manipulación de proteínas complejas y la formación de la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína. Pero siempre tienen que pasar por retículo endoplásmico rugoso y Golgi. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Normalmente, cuando un niño nace con algún defecto en la carencia de esas enzimas que están en retículo endoplásmico rugoso o de Golgi, pues se les llama defectos congénitos de la glicosilación. Y normalmente, pues es porque los genes tienen una alteración de origen genético y hoy en día ya se han identificado todos estos genes. Por eso es que vemos que las enfermedades, cuando falta, por ejemplo, la fosfomutasa o la dolicol-P-manosa sintetasa, etcétera, todas estas ya se identifican como CDG, significa defectos congénitos de la glicosilación. Está la D es defecto, la C congénito, que el niño ya nace con la alteración, y G de la glicosilación. Hay varios tipos, 1, 2 o 3, dependiendo la gravedad de la enfermedad. Y así de sencillo, ¿por qué se dan estas enfermedades? Porque carece de la enzima que ayuda a adicionar algún componente de la glicosilación. Los más complejos son las inmunodeficiencias. Son aquellos niños burbuja que tienen que estar desde que nacen protegidos porque cualquier bacteria que está en el medio ambiente, hongo o parásito, los puede matar porque sus glóbulos blancos no tienen las antenitas para reconocer a las bacterias y entonces no se ataca el microorganismo. Por eso se llaman inmunodeficiencias adquiridas. Entonces aquí está la definición de trastornos congénitos de la glicosilación y son niños que nacen con cierto tipo de peculiaridades, defectos neurológicos, retraso psicomotor, hipotonía es que no tienen fuerza, ¿sí? O que están flácidos en su forma de reaccionar desde bebés. Algunos presentan epilepsia, alteraciones en el hígado, problemas en la coagulación, estrabismo, que es cuando vemos que los ojos están oblicuas. Y algo interesante, los niños presentan pezones invertidos, es decir, parecen como hoyitos en vez de estar con una punta. Luxación de cadera, aquellos niños que no pueden gatear, etcétera, se les tienen que hacer exámenes para ver si no tienen este tipo de deficiencias. Y vemos que entonces lo interesante aquí es que las proteínas tengan su glicosilación adecuada, porque si falta algunas de estos azúcares, pues ya van a tener efectos importantes en todos estos órganos. Por lo tanto, el daño es multisistémico, ¿sí? A veces son niños que se les tiene que dar educación especial. Así es que con esto podemos entender que no todos los niños con retraso mental son síndromes, como el famoso síndrome de trisomía 21 o trisomía 18, sino que son alteraciones en el proceso de glicosilación de proteína. Aquí hay otros. Vemos que no se defiende, su cuerpito no se defiende de absolutamente ningún patógeno, por lo tanto van a tener este tipo de erupciones, problemas internos también en todo lo que es los epitelios.
Este moretón o hematoma es porque sus proteínas de coagulación tienen defectos, ¿sí? Se llenan de cándida o de ciertos hongos, tienen procesos en la piel, mal crecimiento en la dentadura, puesto que estas glicoproteínas también ayudan al desarrollo y a la perfección de ciertos tejidos. Entonces, y bueno, siempre están los glóbulos blancos aquí identificados, puesto que no funcionan como se deben identificar sustancias extrañas. Entonces, por eso es que son importantes este tipo de procesos que suelen pasar en el Golgi y en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Alguna duda, pregunta, algo que crean que no se ha entendido? ¿Sí? ¿Qué es lo más interesante que pude aportar en este tipo de estructuras? ¿Qué les gustó, qué no les gustó, qué les quedó con dudas? Chicos, no me tengan miedo, por favor. ¿No? No, Betsy, yo creo que hasta ahorita todo va bastante entendible. Bueno, está bien. Ahora vamos a ver lo que sigue. De esas proteínas que se glicosilaron y de algunas que todavía tienen que procesarse, tienen que viajar al Golgi, del retículo al Golgi. Y ese viaje que se da desde retículo a Golgi es un transporte de tipo vesicular. Es decir, imagínense que aquí está el retículo, el Golgi, perdón, el retículo endoplasmático, una cisterna del red. Entonces, para que estas proteínas que se modificaron vayan a Golgi, tienen que ir con vesículas. Esas vesículas salen de su membrana y ahí adentro tienen que ir estas proteínas que ya se estructuraron, ¿sí? Ese transporte que suele pasar se le llama transporte anterógrado, porque va desde retículo, Golgi, y normalmente esas proteínas van a salir hacia la membrana. Aquí tenemos la membrana. Entonces, las proteínas se van a colocar aquí en la membrana. Entonces, como va en esta dirección, retículo, Golgi, vesículas y membrana, o también puede ser que se haga una exocitosis de proteínas como hormonas. Entonces, ese se llama transporte anterógrado, ¿sí? Pero es posible que a veces una bacteria se incorpore hacia el interior de la membrana, se procese y vaya hasta los lisosomas. A eso se le llama retrógrado porque va en retroceso, ¿sí? Entonces lo que entra a la célula es un transporte retrógrado y lo que sale y se va modificando es un transporte anterógrado. Entonces, el aparato de Golgi normalmente es un organelo que le llamamos dictiosoma, que es el conjunto de todas estas vesículas. Son cisternas apiladas con apariencia discoide, ¿sí? Entre ellas se ven como discoides, luego a veces aquí lo vemos más la parte discoide. Puede haber muchas cisternas, desde 6 hasta 20 cisternas, dependiendo la funcionalidad de la célula. Y puede que en algunas células donde hay mucha síntesis proteica no haya un dictiosoma o un complejo de Golgi, sino que haya de 5 hasta 10 dictiosomas diferentes. El aparato de Golgi fue identificado por Camillo Golgi por medio de unas reacciones con nitrato de plata. A él le gustaba mucho la fotografía, junto con otros investigadores. Identificaron el aparato de Golgi muy activo en las neuronas y entonces por eso lleva su nombre, por esta contribución a nivel celular. Y resulta que el aparato de Golgi es una estructura bastante dinámica que todas las células eucariotas la tienen. ¿Para qué? Para permitir la síntesis y la distribución de todas las proteínas que la célula
procesan. El aparato de Golgi tiene 3 partes principales, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo está esto. Ok. Entonces, la parte que da al retículo endoplásmico rugoso se le llama cisternas cis. Las partes que están, las cisternas del medio pueden ser desde 3 hasta 8. Se les llama cisterna media. Y las partes que están donde se van a formar todas las vesículas que van a salir a la membrana o por exocitosis, se les llama cisternas trans. ¿Por qué trans? Porque a partir de ahí se van a seleccionar las proteínas, se forman vesículas y se distribuyen o se transportan a los organelos donde van a funcionar. Entonces, por eso es la cis, la que está pegada al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? La parte media son las cisternas que están entre la cis y la trans. Y la parte trans es donde ya la proteína se revisó todo su control de calidad, se empaquetó, se procesó, se manda en vesículas marcadas y luego van hacia la membrana, hacia el lisosoma o pueden ir hacia afuera por exocitosis. Aquí, por ejemplo, en esta micrografía electrónica vemos que este Golgi es bastante complejo porque tiene más o menos unas 13 cisternas y a otras que son un poquito más pequeñas, como aproximadamente unas 7 cisternas, el complejo cis, el complejo trans y la parte media, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, son abundantes en células que tienen mucha síntesis proteica, sobre todo ya sea que forman proteínas como la tiroides, las células de los pineales que están cercano a la hipófisis, la glándula pineal, el páncreas, el hígado, las neuronas. Entonces, tienen mucha importancia. Aquí se producen normalmente proteínas, no solamente las glicosiladas, sino proteínas que van a ir a liberarse al suero, como albúmina, transferrina, lipoproteínas, anticuerpos, dependiendo. También se producen proteínas de matriz, ¿sí? De la piel, de todos los tejidos elásticos, tejido conjuntivo, del plasma, ¿sí? Sustancias que participan en la coagulación, hormonas como la insulina, glucagón, endorfinas, neurotransmisores, etc. Enzimas digestivas como la tripsina, la amilasa y proteínas de la leche, ¿sí? En caso de los animales, de los mamíferos, pues su leche tiene que tener caseína, lactoalbúmina, etcétera, anticuerpos. Entonces, todos ese tipo de proteínas complejas traen algunas otras sustancias diferentes a una secuencia de aminoácidos y se tienen que procesar en el Golgi. Por ejemplo, esta célula es una célula caliciforme del estómago que produce moco, aparte de lo que ustedes ya habían hablado. Y vemos que todas estas vesículas que están aquí son las que llevan mucinas o el moco. Son proteínas que traen oligosacáridos en su estructura. Y todo esto se produjo en los retículos y en el Golgi. Entonces, aunque es una célula en forma piramidal, es bastante activa porque todo lo que produce tiene que procesarse en retículo y en Golgi para salir en forma de exocitosis. Y eso permite que los ambientes de ciertos epitelios, como el respiratorio, el gástrico, el intestinal, tenga suficiente moco para hacer otras funciones de tipo protectora principalmente. Entonces, aquí es un ejemplo de célula donde hay una abundancia relevante de retículo y de Golgi para la producción de moco, que serían las proteínas, normalmente se les llama mucinas. Permítanme un segundo porque hay bastante ruido.
¿Alguna duda o pregunta? Chicos, No, Betsy. Creo que ¿me no, escuchan Betsy. mejor así, sin el audífono? Creo que estaba mejor con el audífono, Betsy. Ah, ok. ¿Y el volumen está correcto? Sí, Betsy. Ah, ok. Sí, Bueno. Betsy. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ver la síntesis de lo que estamos viendo, tomando en cuenta que la parte superior es la parte del retículo endoplásmico rugoso, donde ya vimos que está la síntesis de los oligosacáridos. ¿En dónde se formaba eso? En la membrana del retículo endoplásmico, ¿verdad? Primero la parte de fosforilación, luego se empieza a hacer el arbolito, después el arbolito se incorpora al interior, se terminan de adicionar azúcares y estos se le colocan a la proteína. Entonces, la secuencia principal es que en el retículo empieza la glicosilación, pero en el complejo de Golgi también sigue la glicosilación. Aquí normalmente se le quitan las manosas, las 9 que se le pusieron en retículo, a veces se le cortan, por eso existen las manosidasas. Aquí, por ejemplo, se remueven manosas y luego ocurre un proceso muy interesante, que se llama fosforilación. Algunas proteínas se les agrega un grupo fosfato porque estas van a ser enzimas. Entonces, todas las enzimas que van a formar parte del lisosoma tienen que llevar este proceso que se llama fosforilación. Si no, no se envían hacia lisosomas y se quedan ahí en el Golgi o se envían a otros lugares. Entonces, en Golgi ocurren otros procesos. La oglicosilación, la fosforilación, también ocurre la proteólisis, es decir, algunas proteínas se les cortan aminoácidos. Ocurre modificación, por ejemplo, se le agrega un OH y a eso se le llama hidroxilación de proteínas. Y por último, pueden agregarse metales. Entonces, los metales que se agregan son los famosos grupos prostéticos, que podría ser el zinc, el selenio, el hierro, el cromo, entre otros. Se verifica que la proteína esté bien estructurada, bien acomodaditos todos los aminoácidos, y si todo está correcto, entonces se mandan en vesículas a los organelos necesarios como lisosomas o se van a exocitar o son parte de los transportadores de membrana. Entonces, aquí es donde ocurre toda la segunda formación de moléculas adicionadas a la proteína, la maduración y selección y de la distribución. Así es que todas estas vesículas que vemos aquí traen una marca y ellas ya saben a dónde van a ir, si a la terminal de aviones, a la terminal de buses o a donde están los taxis, dependiendo. Esas señales de reconocimiento también son adicionadas en las vesículas de transporte o de secreción. Entonces, por eso se dice que Golgi cumple la función de terminar de adicionar grupos químicos. Segundo, procesar la proteína, marcarla y mandarla en vesículas de transporte a donde sea necesario. Muchas de nuestras proteínas pueden estar ahorita guardadas en el retículo o en el Golgi y cuando el cuerpo lo necesita, entonces ya empieza a terminarse su proceso y son utilizadas cuando así sea necesario. Porque, por ejemplo, si ahorita necesitáramos, me corto, tengo una hemorragia, no me voy a esperar hasta que el núcleo diga, ay, sinteticen la fibrina, modifíquenla, agréguenle grupos prostéticos, etcétera. Ahí me desangro y ya no hay coagulación. Entonces, todas las células tienen sus reservas de proteínas ya preformadas para cuando sea necesario. Hay una señal de la membrana de decir, exocita, saca, necesitamos una reacción tal. Entonces, siempre están aquí guardadas las proteínas ya listas para su síntesis, más bien para su salida hacia la membrana o hacia el plasma, etc. Entonces es muy interesante porque todo está regulado por la membrana externa o por el núcleo. Entonces aquí pueden ver que dentro de sus últimas funciones también es la hidrólisis,
de algunos aminoácidos en la cadena C. Es decir, cuando está el último aminoácido, puede ser que ahí se eliminen algunos aminoácidos, se le agregue un grupo acetato. Esto es bien importante. Se le elimine la metionina. Todas las proteínas al principio, esta es una proteína, cuando se forman el primer aminoácido es metionina, ¿sí? Entonces muchas proteínas traen metionina y a otras se les tiene que cortar el primer aminoácido. Entonces también en Golgi pueden eliminarse algunos aminoácidos que no son necesarios en la estructura. A veces se les agrega un ácido mirístico, que es como un ácido graso. A eso se le llama miristoilación. Puede ser que se le adicione también un lípido y ahí se forman las lipoproteínas. El lípido puede ser derivado del ácido palmítico. ¿Se acuerdan de esos cómo era? Una secuencia de carbono, hidrógeno y luego un ácido, un grupo COOH. Entonces, dependiendo del número de carbonos, pues ya tenían un nombre. Entonces, a veces las proteínas que son lipoproteínas, pues tienen que modificarse en Golgi. Por esa razón es que el Golgi también tiene una comunicación con el retículo endoplásmico liso, que él sintetiza todos los lípidos que necesita la célula para su estructura. Y ya en la última cisterna de Golgi, pues se eliminan secuencias, se glicosila, se insertan a la membrana estas proteínas para modificarse, se vuelve a revisar que los puentes disulfuro estén correctamente y se madura la proteína o se le eliminan algunos aminoácidos. También, como les dije, se adicionan grupos prostéticos o cofactores, sobre todo a enzimas. Acuérdense que las enzimas para funcionar o tenían la presencia de cofactores o tenían que trabajar en presencia de coenzimas, como las NAD, la coenzima Q, las vitaminas B, etc. Pero aquí significa que a la proteína se le va a adicionar selenio, zinc, magnesio, me falta uno, selenio, zinc, magnesio, o cobre, por ejemplo. Entonces aquí en Golgi se ocurre la maduración de enzimas. Y por último, a otras proteínas se les puede agregar fosfato, y entonces esa es la fosforilación. Se les puede agregar OH, y es hidroxilación. Por ejemplo, en el colágeno tiene mucho OH, por eso requerimos de agua para estar hidratando a estas proteínas ya sintetizadas. Metilación, ¿sí? CH3 se le agrega a los aminoácidos de estas secuencias. Y carboxilación es que normalmente se adiciona un grupo acetato o se le modifica un aminoácido, sobre todo a la glutamina. ¿Y todo para qué? Para que la proteína madure y cuando salga haga su función adecuadamente. Entonces, ya para terminar, aquí vemos que todo depende de la síntesis que la célula requiere. Esa síntesis obliga al núcleo a sintetizar ARN. Este ARN sale, ¿sí?, por los poros nucleares. Es identificado por los ribosomas, que son todos estos puntitos que están aquí, y en el retículo se procesa la proteína en primera instancia. Este retículo se comunica con Golgi mediante un proceso de vesículas. Esas vesículas van marcadas siempre hacia dónde tienen que ir, y en Golgi se termina el proceso de esas proteínas. Ya vimos que es fosforilación, glicosilación, corte de algunas proteínas, hidrólisis, adición de grupos prostéticos, etc. Y aquí van las vesículas y vemos que todas estas vesículas que se forman a partir de estas membranas se fusionan con el Golgi, se siguen formando vesículas, se van hacia la membrana y aquí hay también aporte de membranas. Pero esas membranas, uno diría, entonces la célula se vuelve grande al sacar cosas. Sí, pero a veces cuando se endocitan sustancias hacia el interior,
esas membranas que se fusionaron regresan en un movimiento contrario que se llama movimiento retrógrado. Y bueno, aquí vemos la salida, que sería exocitosis de proteínas ya bien estructuradas o maduras, endocitosis, partículas que la célula tiene que procesar, y muchas veces se utilizan en estas modificaciones. Y también puede ser que las proteínas, si forman estructuras complejas, van a formar transportadores. Imaginemos que se sintetizaron transportadores GLUT, ¿sí? Se sintetizan receptores de membrana, receptores de hormonas, etcétera. Todos esos transportes que vimos son formados de proteínas y tienen que estar bien modificadas en estos dos organelos, en retículo endoplásmico y en Golgi. Y aquí ya lo podemos ver, retículo adiciona principalmente oligosacáridos. En Golgi, a unas proteínas especiales se les agrega el fosfato y estas tienen que sufrir modificaciones y forman lo que hoy llamamos lisosomas, que es donde se destruyen sustancias extrañas, pero eso ya lo vemos la siguiente clase. Son otro tipo de organelos que son propios de las células, pero que se forman a partir de Golgi. ¿Por qué? Porque traen proteínas específicas que van a destruir material que la célula no necesita. ¿Dudas, preguntas? ¿Lo dejamos así? Y seguimos el próximo jueves. Chicos. Sí, todo claro. Entonces, voy a enviar un pequeño cuestionario solamente para que ustedes aclaren dudas. Entonces, todos deben de saber qué es la glicosilación, definirla en palabras sencillas. Si yo les preguntara, ¿dónde se lleva la glicosilación? María Belén, ¿me puede decir dónde se lleva la glicosilación? ¿No está María Belén? Sí, perdón, es que se me había trabado. ¿Me Perdón. Perdón. Primero, ¿dónde se lleva la glicosilación en palabras simples? En el retículo endoplasmático rugoso ¿Y en dónde más? y también en el aparato de Golgi. Ok. ¿Qué es la glicosilación así en palabras sencillas? ¿Quién le ayuda? Es cuando se adicionan los carbohidratos a las proteínas. Pero siempre diga que son oligosacáridos porque son pequeños monosacáridos los que se adicionan, ¿sí? Y por último, ¿qué se necesita para glicosilar una proteína? Se necesitan enzimas que están en retículo y en Golgi. Los dejo porque creo que tienen química. Sí, ya son 8:30 casi. Muchas gracias, Betsy. Bueno, que tengan buen día. Gracias por su atención. Nos escribimos más tarde. Hasta luego. Gracias, chicos. Bonita semana. Betsy, solo una con algo que nos dejó. Es que no le entendí cuando me respondió. Yo soy Julio. Le estoy preguntando. Julio. Al final lo sube todo. En este caso el trío solo sube uno. Porque me responde Solo uno. conjuntos Yo voy a revisar y en esa uno. tarea vienen los nombres de los dos estudiantes que trabajaron. No hay problema. En este caso nosotros somos trío porque no encontré yo, entonces me les uní. Entonces, por favor, pónganme ahí los nombres de los que participaron y yo lo reviso y ya lo voy a subir a su zona. No hay problema. Ok, solo gracias, Betsy. Tenga buen día. Adiós. Igualmente a ustedes. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego.